Hola, buenas tardes, bendiciones hermanos. Le damos gracias a Dios porque nuevamente podemos reunirnos a través de la plataforma de YouTube para estudiar la palabra de Dios, palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, te pedimos en esta tarde que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, iluminándonos y dándonos sabiduría y entendimiento, para que a través de este estudio podamos edificar nuestro espíritu y crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra, Señor. Bendecimos nuestro ministerio Semillas de Fe, bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Wanda, a sus hijas Ana Victoria y Camila Saraí y a todos nuestros hermanos en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el estudio que traemos esta semana lo hemos titulado El esforzarnos por alcanzar la perfección. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el original griego la palabra perfecto es teleios y se deriva la palabra griega telos, que significa el fin o la meta. Perfecto en griego significa pues haber llegado al completo desarrollo, a tu fin o a tu meta. Así que Dios quiere que vivamos una vida santa, siendo perfectos, no como si nunca fuéramos a equivocarnos o a cometer un error, sino que seamos perfectos en el sentido de vivir a pleno nuestra identidad como hijos amados de Dios. Somos amados y bendecidos por Dios. ¿Para qué? Para ser una bendición para otros, para amar a todos como Dios nos ama a nosotros. Así van a saber que Cristo vive y van a conocer la paz de Dios, porque nuestra identidad viene de Dios, no viene de nosotros. ¿Y cómo podemos esforzarnos por cumplir el mandamiento, sed pues vosotros perfectos? Para cumplir este mandamiento y esforzarnos por alcanzar la perfección en nuestras vidas, es importante seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Y estamos convencidos de que el Maestro no pensaba en una perfección relativa cuando dijo: Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿O suponen ustedes que el Salvador propuso una meta que no es posible alcanzar y que de ese modo nos engañaría en nuestros esfuerzos por intentar alcanzar la perfección? Si bien es imposible que lleguemos aquí, en la vida terrenal, al estado de perfección de que habló el Maestro, en esta vida sí podemos establecer el fundamento sobre el cual edificaremos en la eternidad. Por consiguiente, debemos asegurarnos de establecer nuestro fundamento sobre la verdad, la rectitud y la fe. Para alcanzar esa meta, debemos guardar los mandamientos de Dios y ser fieles hasta el fin de nuestras vidas aquí, y posteriormente, más allá de la tumba, seguir progresando en rectitud y en conocimiento hasta llegar a ser como nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo señaló el camino por el cual se llega a la perfección. Y refiriéndose a Jesús dijo: Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Entonces, no dejemos pasar un solo día sin aprender del gran libro de lecciones que es la vida de Cristo, su camino hacia la vida perfecta, y andemos por él hacia nuestra meta eterna. Y hay tres factores esenciales que son necesarios para inspirar a la persona a llevar una vida parecida a la de Cristo, o, hablando con mayor exactitud en el lenguaje de las Escrituras, a vivir de un modo más perfecto como vivió el Maestro. El primer factor esencial que deseo nombrar es: la persona debe cobrar mayor conciencia de lo que le haga falta para perfeccionarse. Al joven rico, del cual se hace referencia en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22, no le hacía falta arrepentirse del asesinato ni de pensamientos homicidas. No había que impartirle conocimiento sobre cómo arrepentirse de cometer adulterio, ni de robar, ni de mentir, ni de estafar, ni de no honrar a su madre. Él dijo que todo eso lo había guardado desde su juventud. Pero la pregunta que hizo fue: ¿qué más me falta? Y el Maestro,
con su discernimiento cabal y su poder de gran maestro, diagnosticó a la perfección el caso del joven. Lo que le hacía falta era superar su amor por las cosas del mundo, su inclinación a confiar en las riquezas. Entonces Jesús le prescribió el remedio eficaz al decirle: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando ocurrió la espectacular conversión del apóstol Pablo, y éste quedó físicamente ciego por el resplandor de la luz que le rodeó cuando iba camino a Damasco, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde lo más profundo de la humillada alma de Saulo provino la pregunta que siempre hace el que se da cuenta de que algo le hace falta. Le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 4 al 6. Y esa virtud de percibir que a uno le hace falta algo, la expresó el Maestro en el gran sermón del monte cuando dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Ser pobre en espíritu, naturalmente, significa estar espiritualmente necesitado, sentirse espiritualmente tan empobrecido que se busca ayuda en ese aspecto con gran anhelo. Todo el que desea alcanzar la perfección debe preguntarse en alguna ocasión: ¿qué más me falta? Si desea comenzar a subir por la carretera que le va a llevar a la perfección. Y el segundo factor esencial para alcanzar la perfección que deseo nombrar es el nacer de nuevo. Y se encuentra indicado en la conversación que tuvo el Maestro con Nicodemo. Cuando Nicodemo fue a él, el Maestro percibió que éste deseaba que le respondiese la pregunta que muchos otros le habían hecho: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Maestro le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Libro de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5. De modo que la persona debe nacer de nuevo si desea alcanzar la perfección, a fin de ver el reino de Dios, o sea, entrar en él. ¿Y cómo se nace de nuevo? Renunciando a tu antigua vida para vivir una vida nueva a través de Jesucristo. Podría parecerte difícil la opción de convertirte en un cristiano renacido, pero Dios ha hecho que sus fieles puedan acudir a Él con facilidad. Si aceptas a Cristo, podrás acudir a Dios y volver a nacer. Pero no se puede llevar una vida parecida a la de Cristo si no se nace de nuevo. Nadie podría ser nunca feliz en presencia del Santo de Israel sin quedar de ese modo libre de pecado y ser purificado. Y por último, el tercer factor esencial es ayudar a la persona que esté en vías de aprendizaje a conocer el Evangelio por medio del vivir los mandamientos de un modo más completo. La certeza espiritual que es necesaria para la salvación debe ser precedida por un máximo de esfuerzo personal. El esmero de la persona debe anteceder a la gracia, o sea, al don gratuito del poder expiatorio del Señor. Ahora bien, ese es uno de los factores fundamentales que es preciso cumplir si se desea llevar una vida perfecta. Uno debe tomar la resolución de vivir los mandamientos. El Maestro respondió a la pregunta que le hicieron los judíos en cuanto a cómo podrían saber con certeza si su misión era de Dios o si él era tan solo un hombre. Él dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versículo 17. El testimonio de la verdad nunca llega al que tiene un tabernáculo impuro. El Espíritu del Señor y la impureza no pueden morar al mismo tiempo en una persona determinada.
En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 46, dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En cierto sentido, todos los principios y todas las ordenanzas del Evangelio no son sino invitaciones a aprender el Evangelio por medio de la práctica de sus enseñanzas. Nadie conoce el principio del diezmo sino hasta que paga el diezmo. Nadie conoce el principio de la palabra de sabiduría sino hasta que guarda la palabra de sabiduría. Los niños, y en realidad también las personas mayores, no se convierten al diezmo, a la palabra de sabiduría, al santificar el día de reposo, ni a la oración, tan solo por oír a alguien hablar de esos principios. Aprendemos el Evangelio solo al vivirlo. Y para resumir, quisiera decir lo siguiente: en realidad nunca sabemos nada de las enseñanzas del Evangelio sino hasta que hemos experimentado las bendiciones que se reciben al vivir cada uno de los principios. Alguien ha dicho: las enseñanzas morales de por sí ejercen tan solo un efecto superficial sobre el espíritu si no son corroboradas por los actos. El más importante de todos los mandamientos del Evangelio para ustedes y para mí es ese mandamiento en particular que en este momento requiere de cada uno de nosotros el más profundo examen de conciencia para obedecerlo. Cada uno debe analizar lo que le haga falta y comenzar hoy a vencer la o las debilidades que tenga, puesto que si vencemos nuestras flaquezas, se nos concede un lugar en el reino de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, si deseamos conocer los pasos que hay que dar para modelar nuestra vida a fin de alcanzar la plenitud que nos haga ciudadanos dignos o santos en el reino de Dios, la mejor respuesta la podemos encontrar al estudiar la vida de Jesús en las Escrituras. Cristo vino al mundo no solo para expiar a los pecados del género humano, sino para dar el ejemplo al mundo de la norma de perfección de la ley de Dios y de la obediencia al Padre. En su Sermón del Monte, el Maestro nos revela en cierto modo su propio carácter, que fue perfecto, y al hacerlo nos da un plan detallado de acción para seguir en nuestras propias vidas. En el incomparable Sermón del Monte, Jesús nos indica 8 maneras definidas e inconfundibles de recibir regocijo. Cada una de sus declaraciones comienza con la palabra bienaventurados. Estas declaraciones del Maestro se conocen en la literatura del mundo cristiano como las bienaventuranzas. En realidad, representan la constitución de una vida perfecta. Así que reflexionemos en ellas unos momentos. 4 de ellas tienen que ver con nuestro yo individual, el vivir de nuestra vida propia, vida interior. El vivir de nuestra propia vida interior, si deseamos ser perfectos y hallar la bendición de esa felicidad interior, y estas son: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón. Véase el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 3 y 4 y versículos 6 y 8. Ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es sentirse espiritualmente necesitado, siempre dependiente del Señor para recibir la ropa, los alimentos y el aire que se respira, así como la salud, la vida. Y equivale a darse cuenta de que no debe pasar ni un solo día sin ofrecer fervientes oraciones de acción de gracias, de petición de orientación, de perdón y de fortalezas suficientes para cada día. Si un joven comprende su necesidad espiritual cuando se encuentra en lugares peligrosos o en los que su misma vida corra peligro, podrá acercarse a la fuente de la verdad y ser inspirado por el Espíritu del Señor en sus momentos de mayor tribulación. Es verdaderamente triste que una persona, por motivo de sus riquezas, de sus conocimientos o de su posición social o económica en el mundo, se considere independiente de esa necesidad espiritual. Ser pobre en espíritu es lo contrario de ser orgulloso o engreído. Si en su humildad llegan a darse cuenta de su necesidad espiritual,
se preparan para ser adoptados en la iglesia del primogénito y llegan a ser los elegidos de Dios. Llorar. Para llorar, como la lección del maestro enseña allí, uno debe evidenciar aquella tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento y que se alcanza para el penitente el perdón de los pecados a la vez que le impide reincidir en los actos que le han llevado a llorar. Véase 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Es como lo hizo el apóstol Pablo, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Libro de Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Ustedes deben estar dispuestos a llevar las cargas de los unos de los otros para que sean ligeras. Deben estar dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan de consuelo. Cuando una madre llore en su soledad por el regreso de una hija desobediente, ustedes con compasión deben impedir que se arroje la primera piedra. El llorar ustedes con los ancianos, con las viudas y con los huérfanos debe conducirlos a brindarles el socorro que necesiten. En una palabra, deben ser como el publicano y no como el fariseo, que dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Véase el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 13. Su recompensa por hacer eso es la bienaventuranza del consuelo para su propia alma, traducido en el perdón de sus propios pecados. Tener hambre y sed. ¿Han tenido alguna vez verdaderamente hambre o sed hasta el punto de que tan solo un pedazo de pan o un sorbo de agua para calmar los retorcijones de la angustia les hubiese parecido el más preciado de todos los bienes? Si han padecido hambre hasta ese punto, entonces podrán comenzar a comprender lo que quiso decir el Maestro cuando indicó que debemos tener hambre y sed de justicia. Es esa hambre y esa sed lo que saca de casa a los que buscan la hermandad de los santos en los servicios sacramentales y lo que nos lleva a adorar a Dios en el día del Señor, estemos donde estemos. Es lo que nos induce a orar con fervor y lo que guía nuestros pies hasta los santos templos y nos hace ser reverentes en ellos. Los que santifiquen el día de reposo serán llenos de un regocijo perdurable, mucho más apetecible que los placeres pasajeros que brinden las actividades en que se permitan participar los que actúen en contra del mandamiento de Dios. Si piden un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él les manifestará la verdad por el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo podrán conocer la verdad de todas las cosas. Ser limpio de corazón. Si desean ver a Dios, deben ser puros. Algunos de los que trataban con Jesús le veían solo como el hijo de José el carpintero. Otros decían que era un bebedor de vino o borracho por motivo de sus palabras. Todavía otros pensaban que estaba poseído de demonios. Solo los justos le veían como el Hijo de Dios. Únicamente si son ustedes limpios o puros de corazón, verán a Dios. Y asimismo, en menor grado, podrán ver al Dios o lo bueno en el hombre y amarle por la virtud que vean en él. Distingan bien a la persona que critique y difame al hombre de Dios o a los líderes ungidos del Señor en su iglesia. Esa persona habla con un corazón impuro. Para entrar en el reino de los cielos no debemos ser tan solo buenos, sino que se nos requiere hacer el bien y ser buenos para algo. Por tanto, si deseamos avanzar diariamente hacia la meta de la perfección y la plenitud de vida, debemos ejercitarnos en los restantes 4 artículos de la constitución de una vida perfecta del Maestro. Y estas bienaventuranzas tienen que ver con la relación del hombre con las demás personas en el medio social. Y estas son: bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 5 al 7 y del 9 al 10.
Ser manso. El hombre manso no se irrita fácilmente y es paciente cuando se le agravia o se le ocasionan molestias. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad. El hombre manso es fuerte, poderoso y tiene un completo autodominio. Es el que tiene la valentía que emana de sus convicciones morales, a pesar de la presión del grupo o del club. En medio de las controversias, su opinión llega a ser la decisión final y su sensato consejo acaba con la irreflexión de la turba. Es de mentalidad humilde, no actúa como un bravucón. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Eso lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Es líder por naturaleza y es el escogido en el ejército y en la marina y en el mundo de los negocios y en la iglesia para dirigir donde otros le sigan. Es sal de la tierra y la heredará. Ser misericordioso. Nuestra salvación descansa sobre la misericordia que manifestamos hacia los demás. Las palabras hirientes y rudas, lo mismo que los actos despiadados de crueldad para con las personas o para con las bestias, aun cuando se expresen en supuesta represalia, descalifican al autor de ellos para pedir misericordia para sí mismo cuando tenga necesidad de ella en el día del juicio, ya sea ante tribunales terrenales o celestiales. ¿Y hay alguien que nunca haya sido herido por la difamación de alguna persona que consideraba su amigo o su amiga? ¿Recuerdan cuánto les costó abstenerse de darle su merecido? Bienaventurados todos ustedes los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Gloria a Dios. Ser pacificador. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. El alborotador, el infractor de la ley y del orden, el líder de la banda, el transgresor de la ley, todos ellos son impulsados por motivos del mal, y si no desisten de ellos, serán conocidos como hijos de Satanás y no de Dios. Apártense del que desea sembrar dudas inquietantes al tratar con liviandad las cosas sagradas, porque esa persona no busca la paz, sino esparcir confusión. El que es pendenciero y contencioso, cuyas razones tienen otros fines que no son resolver la verdad, desobedece el principio fundamental que estableció el Maestro como un factor indispensable para formar una vida abundante y plena. Y dice, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Eso lo cantó el ángel que anunció el nacimiento del príncipe de paz. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Padecer persecución por causa de la justicia. Ser perseguido por causa de la justicia en una gran empresa cuando la verdad, la virtud y el honor estén en peligro de ser destruidos es divino. Siempre ha habido mártires de toda gran causa. El gran perjuicio que puede derivar de la persecución no es la persecución misma, sino el efecto que puede producir en los que son perseguidos en el sentido de enfriar su fervor por la rectitud de su causa. Gran parte de cualquier persecución proviene de la falta de entendimiento, puesto que los hombres son propensos a oponerse a lo que no comprenden. Otra parte proveniente de las malas intenciones de los hombres, sea cual sea el motivo, la persecución parece ser tan universal en contra de los que se dedican a una causa justa que el Maestro nos ha advertido: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Y recuerden esa advertencia, hermanos, cuando los injurien y se mofen de ustedes por motivos de que se nieguen a transigir en sus normas de abstinencia, de honradez y de moralidad, a cambio de alcanzar los elogios de la multitud. Si ustedes defienden con firmeza lo que es recto a pesar de las burlas de la gente o incluso de la violencia física, serán coronados con la bendición del regocijo eterno. Entonces, paulatinamente, a medida que meditemos con oración en todas estas enseñanzas, llegaremos a hacer lo que para algunos quizás sea el asombroso descubrimiento de que después de todo, la medida de Dios en nuestro mérito es su reino
en su reino no tendrá nada que ver con los elevados cargos que hayamos ocupado aquí entre los hombres, ni en su iglesia, ni con los honores que hayamos alcanzado, sino con la vida que hayamos llevado y el bien que hayamos hecho de conformidad con la constitución de la vida perfecta, evidenciada en la vida del Hijo de Dios. ¿Y en qué forma influye en nuestras actitudes y en nuestro comportamiento el darnos cuenta de que dependemos del Señor en lo que toca a todas las bendiciones que recibimos? Las actitudes impactan profundamente nuestra vida, nuestra muerte y aún en la eternidad. Nuestras actitudes suelen alargar nuestra vida y acortarla. El cerebro es la glándula más prolífica del cuerpo humano. Es capaz de activar las secreciones curativas, pero también venenos mortales del cuerpo, y todo porque depende de la actitud que tengamos nosotros. La actitud hacia el pecado determina el destino que nos espera en la tierra y en la eternidad. En el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 9, versículo 9, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las Escrituras de Dios nos dan algunos textos para que meditemos y podamos reflexionar a las actitudes incorrectas que mayormente tenemos para con los demás. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 21 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y en este texto bíblico, Santiago es claro, al decir que debemos desechar toda inmundicia y maldad. El hombre sabe y conoce por naturaleza lo que es el mal, y sin embargo, muchas veces sabiendo que las malas actitudes ante los ojos de Dios no son agradables, optamos por cometerlas. Pero hoy, Dios te dice que recibas con mansedumbre esta palabra que sale de su revelación y la plasma en las Escrituras para que sea el modelo que debemos seguir, la cual te llevará a su destino. Somos nosotros quienes decidimos para qué lugar nuestra alma se va. Decídete a dejar las malas actitudes y sustitúyelas por las que este apóstol te invita a seguir. Otro ejemplo claro de mantener las actitudes correctas está en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Léelo y pon en práctica esta palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo y verás cambios en tu vida, pero solo si cedes tu voluntad y te rindes por completo a Él. Amén. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza y te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser esforzados y que cada día podamos analizar y reconocer nuestras debilidades, Señor, para de esa forma saber qué es lo que nos hace falta para vencer nuestras flaquezas y alcanzar la perfección que nos demanda nuestro amado Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta ha sido nuestra enseñanza de esta semana. Si consideras que ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por las distintas redes sociales y que puedas congregarte en una iglesia cercana a ti, o si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único. Me despido de ustedes, hasta la próxima, su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez.